Bienvenidos a un nuevo video de Sinapsis Informática. Otra vez vamos a estar hablando del encéfalo. El cerebro es un órgano fascinante porque entre tantas cualidades de las que tiene, es el único órgano que intenta explicarse a sí mismo. Es decir, que entre tantas cosas busca entender su funcionamiento y cómo entre tantas regiones que está dividido el cerebro se conectan entre sí. Y aunque se ha avanzado tanto en los últimos años, tanto como en investigaciones y descubrimientos, el cerebro sigue siendo un órgano con bastantes misterios por descubrir. Como ya sabemos, el cerebro está repleto de procesos y subprocesos que nos sirven para realizar ciertas acciones o pensamientos complejos o abstractos, además de organizar otras funciones cognitivas. Este tipo de procesos y subprocesos los vamos a conocer como funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son procesos que incluyen la planificación, secuenciación, inhibición, razonamiento, autorregulación, autoeliminación, solución de problemas, cuando vamos a tomar alguna acción compleja de cierto modo. Por ejemplo, cuando alguna vez te debe haber sucedido que te quedaste varado en algún lugar de Quito. No sabías qué hacer, no sabías qué bus tomar, no sabías ir caminando hasta tal lugar o realizar una llamada. Entonces, una función ejecutiva viene a ser todo ese proceso de pensamiento que tomas para llegar a una solución más grande. Es decir, en el caso de que tomes varios buses para retornar a tu casa, todo ese proceso va a depender de varias regiones y zonas que se van a conectar entre sí para que llegues a tomar esa decisión. En este caso, la solución sería llegar a tu casa de forma correcta. Este proceso también está muy influenciado por la conducta adaptativa humana, es decir, que como humanos, nuestra conducta se adapta al contexto en el que estamos presentes y se hace presente nuestra atención selectiva. Es decir, nuestro entorno nos suelta varios estímulos, como sonidos, personas que están a nuestro alrededor, el clima también, que hace que nuestra conducta se adapte a este entorno. Es decir, que vamos seleccionando ciertas cosas y vamos desechando otras cosas. Así podemos llegar a una decisión correcta de la acción que vamos a tomar. Es decir, esto se basa totalmente en la selección de estímulos relevantes y estímulos irrelevantes. Los estímulos relevantes tienen una gran influencia en la decisión que vamos a tomar, mientras que los irrelevantes pasan a ser algo que no lo tomamos porque pensamos que va a ser algo negativo para nuestra decisión. Las funciones ejecutivas como tal tienen un gran papel y están relacionadas totalmente con el lóbulo frontal, debido a que a lo largo de la historia se han hecho varios estudios en personas que han tenido lesiones en esta parte del cerebro y los resultados han demostrado que las lesiones pueden llegar a afectar en la toma de decisiones que nos llevan a tomar las funciones ejecutivas. Es decir, una lesión a edades tempranas en zonas cercanas al lóbulo frontal o en el lóbulo frontal nos pueden dar a entender que su desarrollo va a tener un grado de afectación. Es decir, que las funciones ejecutivas no se van a desarrollar de manera correcta. En el año 2000, investigadores, gracias a las resonancias magnéticas, descubrieron tres regiones de especialización funcional de la corteza prefrontal. Estas pasaron a ser, estas pasaron a ser la corteza dorsolateral medial, la corteza ventrolateral medial y la corteza cingulada anterior dorsal. Los investigadores propusieron que estas regiones podrían ser un sistema ejecutivo central, es decir, que por estas tres zonas se desarrollaban todas las funciones ejecutivas. Sin embargo, faltaban muchas pruebas para demostrar esto, por lo que se necesitaba una red que muestre la conectividad de estas zonas y muestre que hay una relación conectiva entre ellas. Esto implicaba la investigación de mapas anatómicos y funcionales
que explicaran la conectividad funcional entre estas regiones. Para lograr esto, plantearon el análisis de redes corticales flexibles y muy dinámicas. Hola, soy Mateo y les voy a seguir hablando acerca de la organización jerárquica de la corteza prefrontal. Como les iba contando mi amigo Mateo, el lóbulo frontal es el mayor de nuestro cerebro y es el último en madurar. Los procesos madurativos que se van dando en el lóbulo frontal se van desarrollando desde las zonas occipitales hasta las áreas frontales. Es decir, que si es que tienes alguna lesión profunda anatómicamente, en edades tempranas tienen consecuencias en el posterior desarrollo de los lóbulos frontales y en la correcta adquisición de las funciones ejecutivas. Los lóbulos frontales, al irse desarrollando más que en otras especies, nos sitúan en lo más alto de la jerarquía de la evolución. Gracias a esto existe un cuestionamiento, si es que existe una jerarquía funcional y si es que estas últimas áreas de evolución se encargan de los procesos más complejos o abstractos de las personas. Estos estudios medían desde el eje que recorre de la corteza premotora hasta la parte más frontopolar y se encontraron que las relaciones más abstractas estaban en las regiones más rostrales, mientras que las relaciones más complejas entre estímulos no se observó una disposición jerárquica presente, sino una activación en varias zonas, entre estas la ventromedial, la dorsolateral y la frontolateral. Para continuar con esto, hay que recalcar la importancia del estudio de la conectividad en la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, ya que no solo en pacientes con lesiones frontales se manifiesta un síndrome disejecutivo, sino también se evidencia una disfunción ejecutiva en pacientes con lesiones en otras estructuras. Por así decirlo, estas estructuras están conectadas de cierta manera, tal vez no anatómicamente, pero sí a través de redes de funcionamiento. Es decir, que estas estructuras desempeñan un papel fundamental en la función ejecutiva mediante a través de circuitos, como venía explicando, y a través también de un ejemplo. En el Parkinson se identifican déficits disejecutivos en el circuito cortiestriado, que está estrechamente unido a la corteza frontal a través del tálamo y el globo pálido, lo cual explica la sintomología asociada. Es decir, que todas estas estructuras y regiones están conectadas de alguna manera de un circuito y por eso se presenta esta enfermedad, que es una sintomología asociada. También la función ejecutiva es producto de la correcta medición de las redes cerebrales flexibles y dinámicas. Para continuar con esto, hay que recalcar la importancia del estudio de la conectividad en la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, ya que no solo en pacientes con lesiones frontales se manifiesta un síndrome disejecutivo, sino también se evidencia una disfunción ejecutiva en pacientes con lesiones en otras estructuras. Por así decirlo, estas estructuras están conectadas de cierta manera, tal vez no anatómicamente, pero sí a través de redes de funcionamiento. Es decir, que estas estructuras desempeñan un papel fundamental en la función ejecutiva mediante a través de circuitos, como venía explicando, y a través también de un ejemplo. En el Parkinson se identifican déficits disejecutivos en el circuito cortiestriado, que está estrechamente unido a la corteza frontal a través del tálamo y el globo pálido, lo cual explica la sintomología asociada. Es decir, que todas estas estructuras y regiones están conectadas de alguna manera de un circuito y por eso se presenta esta enfermedad, que es una sintomología asociada. También la función ejecutiva es producto de la correcta medición de las redes cerebrales flexibles y dinámicas. Después de haber explicado de que las funciones ejecutivas requieren de áreas, zonas o redes de activación, estas están directamente relacionadas con la función que se realiza.
Como se va a mostrar en la tabla, se puede apreciar del lado izquierdo la función. Por ejemplo, la memoria de trabajo está ubicada en la región de la corteza parietal posterior, o también, por ejemplo, la toma de decisiones, que está ubicada en la prefrontal, ventrolateral y orbitofrontal. Es decir que para que se dé la función de toma de decisiones, tiene que participar una red funcional en las regiones prefrontal, ventrolateral y orbitofrontal. Además, existen circuitos fronto-subcorticales diferenciados estructural y funcionalmente que resultan determinantes para el control ejecutivo. Estos circuitos son tres y cada uno tiene funciones específicas, como el circuito prefrontal dorsolateral, que tiene la función de la memoria de trabajo espacial y verbal, la planificación, la secuenciación, la generación de criterios cognitivos y la flexibilidad cognitiva. El circuito orbitofrontal tiene la función del procesamiento de señales emocionales para la toma de decisiones del entorno y procesos de inhibición. Por otro lado, también tenemos al circuito cingulado anterior, que su función es la monitorización de la conducta y la corrección de errores. Estas relaciones entre funciones y regiones o circuitos es una forma de conectividad, es decir, tiene que ver con la activación, con la sincronía y con la dinámica temporal de estas regiones con la función, además del estudio de cada variable por separado para conocerlas.